¿Es aquí?, pregunté, agarrando con fuerza la mano de la señora Marta, la trabajadora social que me había acompañado durante los últimos 3 meses. Sí, cariño, dijo ella, arrodillándose a mi altura, sus ojos llenos de una ternura que yo aún no sabía cómo recibir. Esta será tu casa ahora. Treg saliva. Mi maleta era más pequeña que yo, hecha de cartón reforzado con cinta adhesiva marrón. Dentro llevaba 2 mudas de ropa, un cuaderno con dibujos de árboles que nunca había visto en persona, y un osito de peluche sin un ojo, al que llamaba Luna. La puerta se abrió antes de que tocáramos el timbre. Una mujer alta, con el cabello recogido en un moño perfecto y un delantal impecable, sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Ah, ya llegaron», dijo, su voz suave como seda, pero fría como el mármol. «Pasa, pequeña». Dian paso adelante, pero me detuve. Al fondo del pasillo, medio escondido tras la puerta de la cocina, estaba él. Un chico, tal vez 13 o 14 años. Alto para su edad, con los brazos cruzados y una mirada que no era curiosa, sino evaluadora. Como si yo fuera un objeto defectuoso que acababan de entregar por error. «Ese es Diego», dijo la mujer, notando mi mirada. «Tu hermano». Diego no dijo nada. Solo me observó, con una quietud que me hizo temblar los dedos. «Hola», susurré, casi sin voz. Él entrecerró los ojos. «No hables si no te preguntan», dijo, y desapareció escaleras arriba, dejando tras de sí un silencio tan pesado que sentí que me faltaba el aire. La señora Marta me apretó la mano con más fuerza. «Todo estará bien», murmuró, aunque su sonrisa temblaba un poco en las comisuras. Pero yo ya sabía que algo no estaba bien. Esa noche, mientras me acostaba en una cama que olía a lavanda y limpieza, escuché voces bajas desde el piso de abajo. «No entiendo por qué teníamos que traerla ahora», decía la voz de Diego, tensa, cargada de algo que no lograba identificar. «¿Miedo? ¿Enojo? Porque es lo correcto», respondió su madre, aunque su tono sonaba más como obligación que convicción. «Y tú aprenderás a tratarla como a una hermana». Hubo una pausa larga. Luego, la voz de Diego, más baja, casi un siseo. «Ella no es mi hermana». Cerré los ojos con fuerza, apretando a Luna contra mi pecho. Quise llorar, pero me mordí el labio hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. No quería hacer ruido. No quería molestar. Solo quería pertenecer. Al día siguiente, la señora me mostró la cocina. «Aquí es donde ayudarás», dijo, señalando el fregadero, los platos apilados, los cubiertos manchados de restos de desayuno. «Diego no tiene tiempo para estas cosas. Él estudia. Tú puedes empezar hoy mismo». Asentí, aunque mis manos apenas llegaban al borde del mesón. ¿Y puedo ir a la escuela?», pregunté, con la esperanza temblando en mi garganta. La mujer me miró como si hubiera dicho algo tonto. «Claro, dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Después de que termines tus tareas aquí». Diego bajó en ese momento, con su mochila al hombro y el ceño fruncido. Me miró fregar un plato que era más grande que mis manos, el agua helada mordiendo mi piel. «Más rápido», ordenó, sin siquiera mirarme. «Si mamá llega y ve esto sucio, me echará la culpa a mí». «Yo estoy haciendo lo que puedo», dije, con la voz temblorosa. Él se detuvo. Se giró, y por primera vez, sus ojos se clavaron en los míos. «Tú no estás aquí para hacer lo que puedas», dijo, cada palabra como un clavo. «Estás aquí para servir. Para no causar problemas. Para no existir más de lo necesario». Sentí que el mundo se encogía. «Pero, soy tu hermana», logré decir, con un hilo de voz. Diego soltó una risa seca, amarga. «No. Eres un error que alguien decidió arreglar trayéndote aquí. Así que no me hables. No me mires». Y sobre todo, dio un paso adelante, y su sombra me cubrió por completo. «No te atrevas a negarte a hacer lo que te diga». Ese fue el primer aviso. Y yo, con 6 años y el corazón roto antes de entender que era el amor verdadero, asentí en silencio. Pero esa noche, cuando me negué a llevarle la cena a su habitación porque tenía fiebre y me dolía todo el cuerpo, fue cuando todo cambió. No hubo gritos. No hubo golpes visibles. Solo una mano firme en mi brazo, una voz helada en mi oído, y luego, la oscuridad del callejón trasero, entre sacos de basura y el olor a podrido, mientras la puerta se cerraba tras de mí con un chasquido final. Me quedé allí, temblando, abrazando mis rodillas, preguntándome si alguien notaría que ya no estaba. Y en medio del frío, una sola lágrima cayó.
No de miedo, de decepción. Porque había creído que, al fin, tenía una familia. Desde el primer día, supe que me veía como una sombra molesta. Algo que había aparecido sin permiso, ensuciando el orden perfecto de su mundo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo entonces, era que Diego también había sido traído a esa casa. No nació allí. Tampoco fue amado desde el principio. Lo descubrí semanas después, en una tarde lluviosa en que me mandaron limpiar el ático. Subí las escaleras con un cubo de agua tibia y un trapo desgastado, temblando aún por lo del callejón. Nadie me había buscado aquella noche. Nadie me había preguntado si tenía frío, si tenía hambre. Solo al amanecer, la señora abrió la puerta trasera, me miró como si fuera una cucaracha que olvidó aplastar, y dijo: «Vuelve adentro. Y no vuelvas a desobedecer». Así que limpiaba, en silencio, con los ojos bajos. En el ático, entre cajas de cartón amarillento y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré una libreta. Estaba escondida bajo un viejo baúl de madera, atada con una cinta azul desteñida. Dudé. Sabía que tocar las cosas de Diego era peligroso. Pero algo en mí, una curiosidad nacida del dolor, me hizo abrirla. No eran dibujos. Eran palabras. Hoy me dijeron que mi mamá biológica me dejó porque no quería problemas. Dijeron que yo era demasiado difícil. Que lloraba mucho, que no me callaba nunca. La letra era torpe, de niño, pero las frases tenían eco. Seguí leyendo, con el corazón golpeándome las costillas. Me trajeron aquí cuando tenía 8 años. La señora me dijo que era una oportunidad. Pero el Señor nunca me mira. Y ella solo me habla cuando hace falta que finja ser feliz frente a los vecinos. Mis manos temblaron. Entonces escuché pasos en las escaleras. Cerré la libreta de un golpe. Pero ya era tarde. Diego estaba en el umbral, empapado por la lluvia, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, o gritando. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó, su voz ronca, partida por algo que no era solo enojo. Yo, solo limpiaba, balbuceé, escondiendo la libreta detrás de mi espalda. Él avanzó. Lento, como un lobo herido. «Dámela». «No es justo», dije, antes de poder contenerme. Las palabras salieron solas, como pájaros escapando de una jaula. «Tú también fuiste traído. Tú también sabes lo que es sentir que no perteneces. Entonces, ¿por qué me tratas así?». Por un instante, vi que su máscara se agrietaba. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de algo parecido al pánico. «Tú no sabes nada», gritó, pero su voz se quebró al final, convirtiéndose en un susurro desesperado. «No sabes lo que tuve que hacer para que me dejaran quedarme». «¿Qué hiciste?», pregunté, con la voz apenas audible. Él no respondió. Solo me arrebató la libreta de las manos con tanta fuerza que me raspó la piel. «Si dices una palabra, si le cuentas a alguien que estuviste aquí, que leíste eso», tragó saliva, y por primera vez, vi miedo en su mirada, «te echarán. Y esta vez, nadie te recogerá del callejón». Pero entonces, algo cambió en su expresión. No fue triunfo. Fue duda. «¿Por qué no gritaste esa noche?», preguntó de pronto, casi en un murmullo. «Cuando te dejé afuera, cualquiera habría gritado. Habría llamado a los vecinos. Pero tú te quedas calada. Vaya la morada. Porque pensé que si hacía ruido, me mandarían de vuelta. Y yo ya no tengo a dónde ir». Hubo un silencio tan profundo que pude oír las gotas de lluvia resbalando por el tejado. Diego me miró como si me viera por primera vez. No como una sirvienta. No como un error. Como a alguien que entendía su soledad mejor que nadie. «Mi madre biológica me dejó en una estación de tren», dijo de pronto, como si las palabras le quemaran la lengua. «Me dijo que volvería en 1 hora. Nunca regresó». Sentí un nudo en la garganta. «La mía me vendió», respondí, sin lágrimas, sin drama. «Por un par de zapatos y una botella de licor barato. Nos miremos. 2 niños rotos, atrapados en una casa que fingía ser un hogar. No quiero ser como ellos», susurró él, mirando hacia la ventana, donde la lluvia lavaba el mundo. Pero no sé cómo ser otra cosa. Quise decirle que yo tampoco sabía. Que cada mañana me despertaba con miedo de respirar demasiado fuerte. Que sonreía cuando me dolía el estómago solo para que no pensaran que era ingrata. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de la señora resonó desde abajo. «Diego. Nina. ¿Qué hacen ahí arriba?». Él cerró los ojos un segundo. Luego, con movimientos rápidos, guardó la libreta dentro de su chaqueta. «Baja», ordenó,
pero esta vez no había dureza en su voz. Y no digas nada. Asentí. Pero mientras descendía las escaleras, sentí algo nuevo dentro de mí. No era esperanza. Era complicidad. Y eso era más peligroso que el miedo. Porque si Diego y yo nos aliábamos, la fachada de esa familia perfecta podría derrumbarse. Y en ese mundo frágil, donde todo dependía de las apariencias, una grieta podía significar el fin. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Diego no me miró. Pero cuando la señora me ordenó recoger su plato sucio, él lo hizo antes de que yo pudiera moverme. Yo lo llevo, dijo, con una calma que sorprendió hasta al señor, que levantó una ceja desde su periódico. La señora frunció el ceño. ¿Desde cuándo te preocupas por ayudar? Desde hoy, respondió él, sin inmutarse. Y al pasar junto a mí, muy cerca, casi rozando mi hombro, murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo. Mañana, antes del amanecer, estaré en el jardín trasero. Si quieres entender cómo sobrevivir aquí, ven. No dijo más. Pero en ese momento, supe que la historia no era solo sobre una niña abandonada. Pero dentro todo era distinto. Cada objeto tenía su lugar. Cada palabra, su tono permitido. Cada silencio, su advertencia. Los padres, él, abogado, ella, presidenta de la Asociación de Madres del colegio, habían construido un mundo donde la perfección era la única moneda aceptada. Y en ese mundo, Diego era su proyecto estrella, buen alumno, respetuoso, un ejemplo para los demás chicos. Yo, en cambio, era el secreto incómodo. La mancha en el mantel blanco. No corras por la sala, me decía la señora cada vez que mis pies descalzos rozaban el piso de madera. No hables con la boca llena. No toques las cosas de Diego. No preguntes tanto. No existes tanto. Y yo obedecía. Porque cada vez que me atrevía a ser visible, algo malo sucedía. Una tarde, mientras doblaba servilletas para la cena de gala que darían esa noche, escuché a la señora hablar por teléfono en la cocina. Sí, claro, es una bendición tenerla, decía, con esa voz dulce que usaba solo cuando había testigos. Pero es difícil. Muy sensible. No entiende las reglas. Hizo una pausa. Luego, más baja. A veces me pregunto si fue un error traerla. Diego ya estaba tan estable. Y ahora parece que todo se ha vuelto más complicado. Mis dedos se detuvieron sobre la tela blanca. El corazón me latía tan fuerte que temí que me oyera. Esa noche, durante la cena, todo parecía normal. Velas encendidas, copas de cristal, risas suaves. Diego, cuéntales a tus tíos cómo ganaste el concurso de oratoria, dijo el señor, orgulloso. Diego sonrió. Esa sonrisa perfecta que había aprendido a usar como armadura. Fue fácil, dijo. Solo di lo que sabía que querían oír. Hubo risas. Aplausos. Nadie notó que sus ojos, por un instante, buscaron los míos. Después de la cena, mientras lavaba los platos, él apareció en la cocina. ¿Escuchaste? Preguntó, sin mirarme. Sí, susurré. No importa lo que digan, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Lo que importa es que tú y yo sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pregunté, con las manos enjabonadas hasta los codos. Que esta casa no es un hogar. Es un escenario. Y ellos son actores. Me giré. El agua goteaba de mis dedos. Entonces, ¿por qué sigues fingiendo? Él bajó la vista. Porque si dejo de hacerlo, me echan. Y si me echan, no tengo a nadie. Sentí un escalofrío. Yo tampoco, dije. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Mañana vienen los inspectores sociales, dijo de pronto. Por lo del otro día. Del Callahan. Mi sangre se heló. ¿Qué les dirás? Lo que siempre digo, respondió. Que todo está bien. Que eres una niña agradecida. Que mamá y papá son ángeles. Pero no es verdad. La verdad no importa aquí, exclamó, y por primera vez vi el miedo desnudo en su rostro. Si hablas, te llevarán. Y si te llevan, nunca volverás. Y si no vuelves, ¿quién me recordará que no estoy loco? Lo miré. En sus ojos no había crueldad. Había terror. No quiero que me lleven, dije, con la voz quebrada. Pero tampoco quiero seguir viviendo así. Él se acercó, tan cerca que pude ver las grietas en su máscara. Entonces tenemos que ser más listos que ellos, susurró. Tenemos que jugar su juego, hasta que podamos escapar. ¿Escapar? Sí, tú y yo. ¿Cuándo seas mayor?
Cuando yo tenga trabajo. Cuando ya no dependamos de sus mentiras. Era un plan frágil. Imposible, casi infantil. Pero en ese momento, fue la única esperanza que tuve. Al día siguiente, los inspectores llegaron. 2 mujeres con carpetas y sonrisas profesionales. Queremos asegurarnos de que estás cómoda, cariño, dijo una, arrodillándose frente a mí en la sala. Sentí los ojos de la señora clavados en mi espalda. Sí, dije, con la voz apenas audible. Estoy muy agradecida. Diego, desde el sofá, asintió con calma. Es una buena hermana, dijo. Ayuda mucho en casa. Las inspectoras intercambiaron una mirada. ¿Y no ha habido incidentes? Ninguno, respondió la señora, con una sonrisa que podría cortar vidrio. Somos una familia feliz. Yo bajé la cabeza. Y en ese instante, sentí que traicionaba a todas las niñas que, como yo, habían sido silenciadas. Pero también supe que, si hablaba, perdería la única persona que empezaba a entenderme. Así que callé. Cuando las inspectoras se fueron, la señora nos reunió en la sala. Bien hecho, dijo, con una voz que no era de alivio, sino de advertencia. Recuerden, esta familia se protege. Siempre. Esa noche, Diego me dejó una nota debajo de la puerta de mi cuarto. No fue traición. Fue estrategia. Aguanta un poco más. Te prometo que saldremos de aquí. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que se grabaron en mi piel. La señora no miraba, dejaba su plato en la mesa sin exigir que lo recogiera. Otras, si me veía temblando de frío mientras fregaba los vidrios de la ventana, cerraba las cortinas y decía, ya está limpio. Era poco. Casi nada. Pero para mí, era todo. Hasta que llegó el domingo del almuerzo familiar. Había visitas, los tíos de la ciudad, primos bien vestidos, niños que hablaban de viajes y cumpleaños en hoteles. Yo había pasado la mañana entera puliendo cubiertos, planchando servilletas, colocando flores en jarrones que jamás tocaría. Tú te quedarás en la cocina, me dijo la señora, ajustándose los pendientes de perlas. Sirves el postre cuando yo te llame. Y no hables a menos que te pregunten directamente. Asentí. Pero cuando llevé la fuente de tarta de manzana al comedor, todos los ojos se posaron en mí. No con curiosidad, con incomodidad. Ah, esta es la pequeña, dijo una tía, sin recordar mi nombre. Se llama Lucía, intervino Diego, desde el otro extremo de la mesa. Me sorprendió. Nunca antes había dicho mi nombre en público. La señora le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de advertencia. Lucía es muy útil en casa, añadió, forzando una sonrisa. Una bendición, realmente. Uno de los primos, un chico de unos 10 años, me miró con sorna. ¿Eres la sirvienta? El aire se volvió denso. Antes de que pudiera responder, Diego soltó el tenedor con un ruido seco. Es mi hermana, dijo, con una calma que helaba la sangre. Y si vuelves a hablarle así, no volverás a sentarte a esta mesa. Hubo un silencio incómodo. El tío rió con nerviosismo. Vaya, qué protector eres, Diego. Pero yo vi lo que nadie más vio. Sus nudillos estaban blancos. Estaba conteniendo algo. Furia. Vergüenza. Tal vez ambas. Más tarde, en la cocina, mientras recogía los platos sucios, él entró. No debiste traer la tarta tú sola, dijo, sin mirarme. Mamá quería que parecieras invisible. Tú, brillaste. No fue mi intención, murmuré. Lo sé. Por eso te protegí. Dejé el plato que sostenía sobre el mesón. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí te importa? Él se acercó a la ventana. Afuera, el jardín estaba perfecto. Demasiado. Porque hoy, cuando ese imbécil te llamó sirvienta, vi cómo agachaste la cabeza. Y me vi a mí mismo, hace 6 años, cuando llegué aquí. También agachaba la cabeza. También creía que merecía menos. Se giró. Sus ojos estaban húmedos. Pero tú no mereces esto, Lucía. Nadie lo merece. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Porque no tenemos a dónde ir, respondió. Pero eso no significa que tengamos que aceptarlo. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. La señora apareció, con los brazos cruzados y la mirada afilada. ¿Qué están tramando ustedes dos? Nada, mamá, dijo Diego al instante, recuperando su máscara. Solo le explicaba cómo doblar las servilletas correctamente. Ella nos observó largo rato. Luego, con una sonrisa falsa, dijo, bien. Porque no quiero problemas.
Esta familia es un ejemplo. Y los ejemplos no tienen grietas. Cuando se fue, Diego susurró. Está empezando a sospechar. ¿Y si nos separan? No lo permitiré, dijo, y por primera vez, tomó mi mano. Solo un segundo. Pero fue suficiente para sentir que no estaba sola. Mientras estemos juntos, podemos fingir. Podemos sobrevivir. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín trasero. Necesitaba aire. Necesitaba llorar sin que nadie me oyera. Pero Diego ya estaba allí, sentado en los escalones de piedra, mirando las estrellas. Ven, dijo, sin voltear. Me senté a su lado. ¿Sabes por qué odio esta casa? Preguntó. Porque no es un hogar, respondí. No, porque me hizo creer que el amor se gana con obediencia. Que si soy perfecto, tal vez me quieran. Yo pensé lo mismo, dije. Por eso limpiaba más, callaba más, sonreía más, pero nunca es suficiente, ¿verdad? Negu con la cabeza. Nunca. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas como secretos antiguos. Mañana empiezo a guardar dinero, dijo de pronto. De la mesada que me dan. De los trabajos que pueda conseguir a escondidas. ¿Para qué? Para el día en que podamos irnos. Para un boleto de tren. Para una habitación barata. Para cualquier cosa que no sea esto. Lo miré. En su rostro ya no había dureza. Había determinación. ¿Y si nos atrapan? Entonces fingiremos mejor, dijo. Hasta que ya no necesitemos fingir. Algo en su voz me hizo creer que era posible. Que, aunque estuviéramos atrapados en una casa que nos usaba como decoración, aún podíamos soñar con un mundo donde fuéramos reales. Donde nuestro valor no dependiera de cuánto calláramos, sino de cuánto nos cambió. La señora había preparado pollo asado, puré de papas y una ensalada impecable. El señor hablaba de un caso importante en el tribunal. Diego comía en silencio, los ojos fijos en su plato. Yo servía el agua, como siempre, con las manos temblando apenas. Lucía, dijo la señora, sin levantar la vista, después de cenar, lava los platos, barre la cocina y plancha la ropa de Diego para mañana. Tiene presentación en el colegio. Asentí. Pero esa noche, algo en mí se resistió. No era rebeldía. Era cansancio. Un cansancio tan profundo que me dolía hasta respirar. Señora, dije, con la voz apenas audible, ¿puedo descansar un poco antes? Me duele la cabeza. Hubo un silencio inmediato. El señor dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo metálico. Diego levantó la mirada, los ojos abiertos de par en par. La señora me miró como si hubiera escupido en la mesa. ¿Descansar? Repitió, con una calma que helaba más que el grito. ¿Crees que esta es una pensión? ¿Que estás aquí para descansar? No, señora, solo que nada, interrumpió, golpeando la mesa con la palma. Tú estás aquí porque te dimos un hogar. Porque te salvamos. ¿Y así pagas nuestra generosidad? Con pereza, sentí las lágrimas arder detrás de los ojos, pero no las dejé caer. No es pereza, dije, con una voz que ni yo reconocí. Es que, también soy una niña. Las palabras colgaron en el aire como cristales rotos. Diego se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Mamá, basta, dijo, firme. Tú cállate, gritó ella. Desde que llegó ella, has cambiado. ¿Acaso te ha hechizado? No, exclamó él. Es que por primera vez veo lo que hacemos. ¿Lo que hacemos? El señor se levantó, imponente. No hables como si fueras tú quien decide las reglas aquí, Diego. Pero alguien tiene que hacerlo. Gritó Diego, con la voz quebrada. Porque ustedes la tratan como si fuera menos que un mueble. La señora se puso pálida. Vire tu cuarto. Ahora. No, dijo Diego, mirándome. No me iré. Entonces, ella hizo algo que nunca había hecho. Se acercó a mí. Muy despacio. Tomó mi mentón con 2 dedos, con una presión que no era violenta, pero sí humillante. Escúchame bien, Lucía, dijo, en voz baja, solo para mí. Si crees que puedes desafiar esta casa, estás equivocada. Aquí no hay lugar para niñas que no saben su lugar. Solta mi cara. Ahora, sirve el postre. Y luego, haz todo lo que te dije. Sin excusas. Me quedé quieta. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Myra Diego. En sus ojos vi una advertencia. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Pero también vi algo más, esperanza. Como si, en el fondo, deseara que yo dijera lo que él nunca pudo.
Respire hondo. No, dije. El silencio fue total. ¿Qué dijiste? Preguntó la señora, con una sonrisa falsa. Dije que no. No servir al poster. No plancharé su ropa. No, no seré su sirvienta. Fue como si el tiempo se detuviera. El señor se levantó, furioso. Esto es inaceptable. Pero Diego sé.